Perfecto. Bueno, entonces, les decía, vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 8 y espero poder llegar hoy a los versículos 31 y 32. Un saludo para los que nos ven o nos van a ver desde casa. Un abrazo, como siempre. Entonces, les voy a pedir por favor que abran sus Biblias. Igual el pasaje está allí. Yo prefiero leer para confirmar que lo que estoy leyendo no es mentira. Ok, abramos la Biblia, ahí en el capítulo 8. Yo no sé ustedes, pero para mí no deja de ser una emoción y una aventura cada vez que retomamos este proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué una aventura o por qué una emoción? Porque siempre vamos a encontrar, y para eso Dios diseñó la Biblia así, siempre vamos a encontrar y a entender nuevas cosas, ¿sí? Siempre será así. Siempre que nos mantengamos aquí en este proyecto de estudiar su palabra, siempre vamos a encontrar nuevos tesoros, siempre vamos a entender nuevas cosas, ¿sí? Sobre todo si lo hacemos de la forma tan diligente, tan disciplinada como lo estamos haciendo, o en los términos en lo que lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo de una forma sencilla, no es una forma en la que profundicemos mucho, son enseñanzas simples, es lo que intento decir, pero muy valiosas, ¿sí? Pero lo importante es la oportunidad que nos estamos dando, ¿sí? Que no los distraigan, porque si ustedes se dejan distraer, ella es una princesa y ella sabe que los está distrayendo, entonces hacen más cosas. Les decía que ustedes y yo nos estamos dando una maravillosa oportunidad. Esta oportunidad que estamos teniendo, ¿cuál? ¿A qué me refiero? Esta oportunidad de poder profundizar un poco más, todas las semanas un poco más en esto que estamos estudiando. La verdad, yo creo que de aquí a que lleguemos, a ver, el Evangelio tiene 21, cuando estemos en el capítulo 11 más o menos, un poco más, un poco menos, creo que ustedes van a coincidir conmigo en este sentido. Es una aventura. Esto que emprendimos ya hace algunos años es una aventura. Lo que intento decir es que nos esperan cosas extraordinarias, ¿sí? ¿En qué sentido? Nos esperan maravillosas aventuras en cuanto a nuestra fe. Ustedes van a ver cómo su fe hace así, se expande, cómo su corazón se ensancha, cómo su confianza en Dios aumenta. Fe es creer lo que la Biblia enseña. De una forma más práctica, la fe es creerle a Dios, ¿sí? Y lo que Dios dijo, o lo que Dios dice, es lo que está plasmado en este maravilloso libro que ustedes tienen en sus manos. Así es que cada vez que avancemos en este estudio, ustedes van a ir viendo cómo esa capacidad para creerle a Dios y para confiar en Dios aumenta, ¿sí? A ese tipo de aventura me refiero. Es decir, ustedes van a ver en sus propias vidas cómo se cumple la promesa que este libro promete. Y perdón por la redundancia. Hay una promesa maravillosa, ¿sí? El Evangelio de Juan tiene una promesa maravillosa. Quien estudie el Evangelio de Juan verá que su fe va a ir creciendo. ¿Sí está claro? Ok, a medida que maduremos en este estudio, ustedes van a ir viendo su fe madurar. ¿Por qué? Porque este Evangelio, como les decía, en particular, eso es lo que promete. Lo que promete es que nuestra fe se va a afirmar. No. Ya no vamos a ser esos creyentes fluctuantes. No. Este proceso o este proyecto que emprendimos ya hace unos años, Dios lo va a usar para posicionar en sus mentes y en sus corazones la imagen, el tamaño correcto del Dios al que ustedes y yo le entregamos nuestra vida. Ustedes van a ver
a Jesucristo como nunca lo han visto, como nunca se lo imaginaron. Esa es la idea. La idea es que ustedes entiendan en manos de quién están sus vidas y puedan atreverse a creer y a confiar en Él, ahora sí, sin dudar. ¿Sí está claro? Entonces, la promesa de este evangelio es que su fe se va a afirmar y se va a profundizar. Esta es una de las promesas que tiene. Por ejemplo, si ustedes leen el libro de Apocalipsis, específicamente ese versículo que está allí en la pantalla, dice, lo voy a leer para los que están en casa, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Sí? Dice el que lee y los que oyen y los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Por qué hablo de esto? Porque el libro de Apocalipsis también tiene una promesa. Bueno, tiene muchas, pero esta en particular es muy especial. Lo que intento decir es que toda la Biblia en general, toda la Biblia es una enorme bendición, pero en especial hay libros que tienen una bendición adicional. ¿Sí está claro? Eso es lo que intento decir. Y en este pasaje habla de dichoso. La palabra bienaventurado quiere decir dichoso. Dichoso el hombre, porque eso es lo que quiere decir bienaventurado. No lo olviden. Dichoso, ¿por qué? El hombre, dichoso aquel hombre que pueda tener la oportunidad de leer este libro y entender el contenido de Apocalipsis. Ese que se dé esa oportunidad es bienaventurado. ¿Por qué, Alex? Bueno, porque leer y entender este libro, escuchen, voy a ver cómo se los explico. Leer y entender este libro traerá a sus vidas una seguridad, una certeza que no tuvieron las personas en el pasado. A ver, una seguridad y una certeza acerca del carácter de Dios, acerca de la justicia de Dios, acerca de la realidad de Dios, ¿sí? Acerca de las promesas de Dios. ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo que intento decir? La confianza que ustedes y yo podemos tener hacia un futuro que nunca nos imaginamos que pudiera ser revelado. En estos términos, a ver, todos los hombres en el Antiguo Testamento, todos los hombres que oyeron hablar, por ejemplo, de un concepto como el reino de Dios, ¿sí? Todos los hombres que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, los profetas, hablaron del cielo, todos ellos nunca pudieron entender la realidad de este lugar. Ustedes y yo sí. Ellos nunca tuvieron el Apocalipsis. Ustedes y yo sí lo tenemos. Hoy sabemos a través de este libro, los que lo han leído, sabemos las características, por ejemplo, de este reino o de este lugar. Ciertas cosas que hacen todavía más atractiva esta aventura de encontrarnos ya viviendo la vida eterna. ¿Sí? Ya yendo camino hacia ese lugar. A ver, Alex, ahora sí que ya el agua tiene algo seguramente. No, les voy a explicar. Y hay una evidencia que confirma esto que estoy diciéndoles. Mi vida, hace 22 años, 21 años, mi vida, la realidad de mi vida en aquel momento, todo como yo vivía en aquel momento, solamente confirmaba algo, el lugar al que yo iba. ¿Sí? Mi vida en aquel momento era un reflejo del lugar que me esperaba por toda la eternidad si moría en aquella condición. Hoy, 22 años después de haberle entregado mi vida a Cristo, mi vida es un reflejo del lugar al que ahora voy, ¿sí? Y es hacia arriba, como la luz de la aurora. ¿Se acuerdan el pasaje? Que va en aumento hasta que el día es perfecto. Va mejorando, va siendo mejor, ¿sí? Es una evidencia
que es abrumadora en todos los aspectos de mi vida. No hay una sola área de mi vida que Dios no haya cambiado o intentado cambiar. ¿Sí está claro? Así es que eso confirma que ustedes y yo vamos en esa dirección, hacia ese lugar. Ya sabemos, por ejemplo, les decía al principio, ya sabemos que es una ciudad que tiene las calles de oro, y no es porque Dios sea ostentoso, hago el paréntesis. ¿Se imaginan a un Dios ostentoso? Ay, no. No es que Dios sea ostentoso, sino más bien que lo que Él intenta decirnos es que es un lugar que es para siempre. Y un lugar que es para siempre tiene que ser construido con materiales que duren para siempre. Eso es lo que Él intenta decirnos con eso. Y no son del oro como ustedes y yo lo conocemos. Es un oro transparente, como les decía, ustedes lo pueden leer. Bueno, es una ciudad, por ejemplo, de las puertas, en este lugar, las puertas de esta ciudad están hechas de perlas. ¿Sí? Recuerden, todas estas cosas tienen un significado. Dios intenta enseñarnos o compartirnos una enseñanza espiritual. ¿Saben por qué de perlas? Ustedes saben cómo se forman las perlas. Yo no sé si lo sepan, pero las perlas se forman a través de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo a través de mucho tiempo. ¿Sí está claro? Las perlas tienen que ver con los creyentes. Bueno, ok, entonces así como Apocalipsis tiene su promesa especial, esta bienaventuranza, también la tiene el Evangelio de Juan. Y estamos entrando a una parte que es de por demás maravillosa. Este punto de hablar de Jesucristo, no me voy a salir, permítame para silenciar esto. Este tema de hablar de Cristo, la manera en la que ustedes y yo le hablamos de Cristo a las personas o compartimos a Cristo, de tantas formas que intentamos hacerlo. Por ejemplo, voy a hablar de un ejemplo en particular en el hogar. ¿Sí? Ya ahorita se van a dar cuenta por qué estoy hablando de esto. Cuando ustedes y yo compartimos a Cristo en el hogar, cuando un marido, por ejemplo, ama a su esposa, voy a tratar de hacerlo lo más práctico posible. Cuando un esposo ama a su esposa como la Biblia dice que tiene que amarlo, como dice la Biblia, la Biblia dice que el hombre debe amar a su esposa tanto como se ama a sí mismo. La esposa debe convertirse en una extensión de su cuerpo, ¿sí? Y nadie agarró a martillazos una extensión de su cuerpo. Nadie maltrata una extremidad de su cuerpo. Así es que dice la Biblia que el hombre debe amar a su esposa como Dios lo ama a él. ¿Sí? ¿Qué es lo que intento decir? Cuando el hombre se da la tarea de amar a su esposa de esta forma, él en su hogar está predicando el Evangelio. ¿Sí me explico? ¿Sí? Cuando el hombre se da la tarea de hacer esto, él está, sin querer queriendo, predicando el Evangelio en su casa. De la misma forma, cuando una mujer respeta y se somete a la autoridad de su esposo, como lo hace con Dios, ella en casa está predicando el Evangelio. Es una manera constante de estar predicando a Cristo en casa. ¿Sí? ¿Sí me explico? Ahora, los hijos honrando a sus padres es otra manera de estar predicando el Evangelio en casa, y los padres amando a sus hijos, etc. Este Evangelio, ¿por qué expliqué esto? Porque esto está directamente relacionado con su nuevo nacimiento. ¿Sí? Cuando ustedes nacieron de nuevo, empezaron una aventura maravillosa que los tiene aquí sentados. Y a muchos de sus familiares aquí, ¿sí? O por lo menos ya habiendo escuchado el Evangelio. ¿Pero por qué digo esto? Porque este Evangelio ha llenado, por lo menos mi vida, voy a hablar por mí, espero que la vida de todos haya sido así,
está llenando de bendición mi vida, aún más de lo que yo esperaba. ¿Sí? Es más, voy a ir más allá, aún más de lo que yo merezco, de lo que mi entrega merece, de lo que mi obediencia merece. Aún más, Dios ha ido añadiendo, aún más, y al llegar a esta parte, a este tema, que apenas estamos en la introducción, yo quisiera que todos ustedes y yo valoráramos, a la luz de lo que vamos a escuchar en esta enseñanza, los enormes y extraordinarios beneficios, la gran bienaventuranza, escuchen, que es para sus vidas haber vuelto a nacer. Yo no sé si entiendan esto. No es nada más que Dios ha cambiado sus vidas o el cambio que Dios ha operado en sus vidas. Hay algo más detrás de haber nacido de nuevo. ¿Sí? A ver si me prestan atención a este detalle porque es muy importante. Repito, el nuevo nacimiento no implica solamente un cambio de vida, una transformación del corazón. Ahora disfruto mi vida, ahora tengo paz, ahora voy en la dirección en la que siempre debía haber ido, ahora estoy viviendo la vida que Dios planeó que viviera. Ahora, escuchen, camino por encima de mis tendencias y debilidades. ¿Sí está claro? Eso no lo pude haber hecho yo antes. ¿Sí? Pero, más que el cambio, todo esto que ustedes están viviendo hoy es o revela un plan anticipado de Dios. ¿Sí? Ustedes fueron hoy restaurados, regenerados, vueltos a nacer, porque hay un plan. ¿Sí está claro? Cuando ustedes y yo invitamos a Cristo al corazón, nosotros, ustedes y yo, apropiamos algo que ocurrió en el pasado. Es más, que revela un plan que Dios trazó con mucha más anticipación de la que ustedes y yo podríamos imaginar. Por ejemplo, Apocalipsis dice que Cristo, el Cordero de Dios, fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Se acuerdan? Esto habla o revela que Dios tiene un plan para sus vidas desde antes. A ver, no sé si esto les impacte o no. Dios tiene un plan con sus vidas. El hecho de que ustedes hayan sido salvados y rescatados de aquella vana manera en la que vivíamos, de aquella manera vacía en la que vivíamos, es porque hay un plan. Un plan que Dios preparó desde antes de que ustedes y yo siquiera nos pudiéramos imaginar. Así es que el hecho, voy intentando aterrizar, el hecho de que ustedes y yo nos encontremos con estas verdades tan maravillosas debe llevarnos a profundizar un poco más todavía. Porque vamos a entrar a un área, a un pasaje muy especial de la vida, de la Biblia. Y en este pasaje vamos a encontrarnos con verdades, con principios, es más, con dichos, porque esas verdades ya se convirtieron en dichos desde hace mucho. Por ejemplo, ustedes saben cuál es el lema de algunas universidades. Bueno, es el lema de una de las universidades más famosas en México. Esta universidad usa este lema, ¿cuál? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sí? Es el lema de esta universidad, pero les hablaba de dichos, de verdades y de principios. Hay veces que las personas toman partes de la Biblia sin saber ni siquiera por qué, pensando que quieren decir una cosa, en realidad quiere decir otra, pero nunca se han dado la oportunidad de verdaderamente entender qué es lo que significa. Y nosotros vamos a entrar a esta parte que es una de las partes más increíbles de la Biblia, estos pasajes. ¿Saben quién fue el que dijo esto? ¿Quién fue el que dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? Eso lo dijo Jesús. Ese dicho o esa verdad la dijo Jesús en Juan 8:32. Si quieren nos vamos para allá de una vez. Pero vamos a hablar de esta verdad, vamos a dejar claro el fundamento de esta verdad, porque esta verdad tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con la verdad de Dios, tiene que ver con la verdad de nosotros mismos,
tiene que ver con la verdad de Jesucristo, tiene que ver con el sentido de pertenencia del que hemos venido hablando. ¿Se acuerdan? Y además tiene que ver con la razón de nuestra existencia, que está íntimamente ligado a este sentido de pertenencia. ¿Se acuerdan? Bueno, no se acuerdan, pero se los voy a recordar. Entonces, vamos a recordar algunos versos que ya vimos para enfatizar estas verdades que son fundamentales, ¿sí? Es como un pequeño examen, como un pequeño recordatorio. Vamos a reflexionar algunas cosas y ustedes vayan meditando, recordando, apropiando, no sé, ¿sí? ¿De qué se trata? Se trata de crecer, se trata de madurar, se trata de entender acerca de este principio y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, porque vamos a llegar allí y la pregunta es, ¿en qué sentido vamos a ser libres? Porque dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? ¿En qué sentido vamos a ser libres? ¿De qué nos ha hecho libres? ¿O de qué nos va a hacer libres? ¿Y libres para qué? ¿Sí me explico? Ok, entonces vamos a ir leyendo y recalcando algunas cosas. Vamos a pararnos, Roger, en el versículo 21. Ayúdame vos a leerlo, por favor. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Ok, nada más vamos a hacer un repaso. Pero recuerden, la idea no es ir avanzando en las enseñanzas e irlas olvidando o irlas enterrando. No, la idea es que esto pueda formar parte de sus vidas. ¿Sí? Parte de la estructura de sus vidas. Que eso se almacene ya en el corazón y no lo puedan olvidar más. Hablando acerca de esto de compartir el Evangelio, de hablar de Cristo, de nacer de nuevo, recordaba la historia de un creyente que iba a ir a ver a una persona moribunda, ¿sí? Y la situación era apremiante, la persona estaba a punto de abandonar esta estructura que ustedes y yo llamamos vida, y este muchacho trataba de hacerse acompañar de alguien con más experiencia para enfrentar aquella situación. Bueno, al final, después de todo lo que ocurrió, le dijeron, tienes las herramientas necesarias para hablarle a esta persona, para explicarle acerca de su necesidad de Cristo, que ya tenía todas las herramientas, y así se fue. Bueno, este tema, ¿por qué cuento esto? Es una forma de tratar de introducir lo que quiero explicar. Este tema de poder compartir el Evangelio es algo muy serio. Yo no sé si ustedes y yo entendemos esto como deberíamos entenderlo. La verdad, creo que, o por lo menos deberíamos de tener cierta angustia al no poder hacerlo. ¿Sí? Debería haber algo allí al no poder compartir la salvación que ustedes y yo hemos recibido. ¿Sí? Ok. La verdad, a mí me encantaría poder presentarlo a todas las personas con las que pueda. Si Dios me diera la oportunidad, lo haría con todas las personas con las que yo pueda. Intento decirles que ustedes y yo debemos buscar siempre, todos los días, una oportunidad para hacerlo. Todos los días, buscar la forma de cómo llevar a compartir, cómo abrir un espacio para poder compartir el Evangelio. Cómo dar lugar a esto en nuestra vida. ¿Sí está claro? ¿Por qué? Porque esto es lo que dice este pasaje. Este pasaje habla precisamente de eso. No se ve tan claro, está entre líneas. ¿Sí? Eso es lo que allí dice. Este pasaje habla del lugar que Dios diseñó y planeó para que todos los hombres pasáramos la eternidad con Él. ¿Sí? El cielo.
Eso es de lo que está hablando. Pero tengo que decirles algo o recordarles algo. A ese lugar no se puede entrar. El hombre no puede entrar en el estado natural en el que vive. No puede. El hombre, por su condición natural, con ese corazón de piedra que todos teníamos, no podemos entrar a ese reino del cielo. No se puede. El hombre en su condición natural no puede ingresar a este lugar. Primero, a ver, ¿por qué no puede? Alex, buena pregunta, ¿por qué no? Primero, porque jamás estaría de acuerdo con las reglas de ese lugar. Jamás. Nadie, ninguno de ustedes y yo, si no nos hubieran cambiado el corazón, estuviéramos de acuerdo con ese reino y las reglas de ese reino. Y además, en segundo lugar, haríamos todo lo posible por alterar ese reino. Ya me imagino a cierta persona estableciendo un sindicato y diciendo, ¿por qué tenemos que obedecer a ese? ¿Por qué? ¿Sí? No estaríamos de acuerdo con ese reino y haríamos todo lo posible para cambiarlo. Así que dice la Biblia que Dios no va a permitir que nadie a quien Él no le haya cambiado el corazón entre a ese lugar. Así es que lo más importante hoy, adivinen qué es. Lo más importante en sus vidas es que ustedes puedan decir, yo voy para este lugar y tener la certeza absoluta de que ustedes van para ese lugar. ¿Sí está claro? Que espero todos la tengan. Pero la necedad hace que los hombres sean temerarios. ¿Sí? ¿Y en qué sentido temerarios? Para mí, una persona que escucha el Evangelio y pospone esta decisión es un temerario. A ver, lo voy a decir. ¿Por qué temerario? Porque es una persona que está dando por cierto o por sentado que va a tener todo el tiempo del mundo para reflexionar. ¿Sí entienden? Es una persona que cree que tiene todo el tiempo para recibir a Jesucristo, que cree que va a vivir por siempre, y la realidad es que en cualquier momento nos puede sorprender la muerte. En cualquier momento. ¿Sí entienden la urgencia? ¿Sí van entendiendo la urgencia? ¿Sí? De hablar de esto. Si ustedes ya volvieron a nacer, no hay nada más maravilloso en la vida que saber a dónde vamos. Ese es el conocimiento, la seguridad más extraordinaria que un hombre puede tener. Piensen en esto. O sea, ustedes y yo vamos para el cielo. Pasaremos la eternidad con Dios. Eso ya es irrevocable. Nadie les puede quitar esto, ni ustedes, ni sus errores les pueden quitar esto. Así de inmutable es esta maravillosa verdad. Nadie nos va a robar esta oportunidad. Ustedes ya se montaron en ese bus y aunque se quieran bajar, ya no van a poder. ¿Sí está claro? Es lo más maravilloso que un hombre puede poseer. ¿Por qué? Porque aunque la vida es hermosa con Cristo, ¿se acuerdan? Este desierto donde es imposible la vida, se hace posible caminando con Él. Aunque la vida sea hermosa caminando con Él, nos vamos a ir. En algún momento nos vamos a ir, ya sea por la ruta del arrebatamiento o por la clásica, la de la muerte. Sí está claro, pero cualquiera que sea la ruta que Dios haya dispuesto para que pasemos de aquí a la eternidad, lo más importante es que ustedes y yo estemos seguros del camino en el que vamos. ¿Sí? Es de que ustedes y yo estemos seguros de que hemos sido perdonados. Así que les voy a pedir que dediquen tiempo. Yo creo que hoy nada más me va a dar tiempo de avanzar un poco. Quiero pedirles, por favor, encarecidamente, que dediquen tiempo a partir de hoy, todos los días, si no es que lo hacen ya, a darle gracias a Dios por esto que acaban de escuchar y por un par de cosas más. ¿Por qué? Escuchen, no es nada más que ustedes van al cielo. No, ni siquiera podemos alcanzar a entender esta verdad. Créanme que si la entendiéramos, en la dimensión en la que la deberíamos de entender, no dormiríamos de la angustia de compartir esta verdad con todos.
¿Sí me explico? Pero Dios se va a ir encargando de esto. Pero no es nada más que nos vamos a ir al cielo, sino porque ustedes no saben, escuchen, pongan en perspectiva esto que van a escuchar. Ustedes no saben la cantidad, miles de millones de personas, miles, que rechazaron a Jesucristo. O sea, ustedes y yo somos de los pocos, de los muy pocos y dichosos que hemos dicho que sí. ¿Oyeron? Si no nos hubiéramos convertido, seríamos simplemente unos filósofos más acerca de la Biblia, o sobre la vida, o sobre alguna cosa de la Biblia, o alguna doctrina de la Biblia, ¿sí? De esos que creen ser sabios. Pero, ustedes y yo, a ver, cuando yo me paro aquí al frente, yo procuro hacer algo. Procuro no compartir o no hacerles entender que estoy compartiendo una filosofía o una doctrina. No. En la medida en la que yo puedo, yo trato de compartirles esto que estoy haciendo como una experiencia, como una transformación. Yo no estoy hablando de filosofías, no, estoy hablando de una experiencia, algo que Dios ha hecho en mi corazón. ¿Oyeron? Es más, es decir, lo que intento hacer es que intento predicar a Cristo, pero a Cristo el resucitado, el vivo, no el muerto. ¿Sí está claro? Así es que no hay nada más increíble en la vida que poder agradecerle a Dios por este hecho, que volvimos a nacer, conocemos a Jesucristo, mora en el corazón. Pero hay algo más este día para poderle dar gracias a Dios por esto. No todos los que reciben a Cristo, escuchen, aquí viene la segunda parte. No todos los que reciben a Jesucristo se dan esta oportunidad que ustedes y yo nos estamos dando. ¿Cuál? Madurar, crecer, avanzar. Porque créanme que eso es lo que hace la Biblia en ustedes. La palabra de Dios, eso es lo que está haciendo. La palabra de Dios hace un trabajo en el corazón. Cuando ella entra, cuando yo asimilo, cuando apropio la palabra de Dios, las promesas que están en este libro, ella produce dentro de ustedes y dentro de mí la vida que a ustedes les falta en algún área de sus vidas. ¿Sí está claro? Ella hace un trabajo en el corazón y nos lleva a madurar. Esto es parte de lo que este dicho que dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, es parte de esta idea. No la pierdan de vista, ¿sí? Es parte de lo que vamos a estudiar. Yo siempre he visto este proceso de madurar y de crecer con todas las personas con las que yo estudio la Biblia, con ustedes y con los que en lo privado se reúnen conmigo. Y he visto a lo largo de los años cómo hemos ido madurando todos, cómo todos hemos ido avanzando en este proyecto de madurar, cómo nuestra vida va siendo diferente. Inevitablemente nuestra vida va cambiando. Y en un sentido, escuchen esto porque es maravilloso, Dios nos va dando mayor gracia para servirlo. Dios nos va equipando, nos va preparando cada vez más para servirlo. Así que no solamente dele gracias a Dios porque vamos al cielo, dele gracias a Dios por la oportunidad de creer. Dele gracias a Dios porque hoy lo están siguiendo. Dele gracias a Dios porque hoy están experimentando lo que significa vivir para Él, servirle, hacer su voluntad y el gozo y la satisfacción que esto trae a la vida de una persona que vive así. ¿Sí? El creyente más feliz sobre la faz de la tierra es aquel que vive con todo su corazón para Jesucristo. Con todo su corazón. Ese es el que más disfruta su vida. Versículos 22 y 23, Roger, para avanzar. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir? Y les dijo:
Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Se acuerdan? Cuando pasamos por estos pasajes hablamos de este sentido de pertenencia. ¿Se acuerdan? Uno debe entender, ustedes y yo debemos entender dónde está nuestra pertenencia absoluta. Y fue cuando nos dimos a la tarea de hablar que pertenecíamos de forma temporal, por ejemplo, a una familia o a un hogar. Pero esto no satisface. Esto no le dice al hombre cuál es su sentido, cuál es el sentido de su existencia aquí en la tierra. No le dice hacia dónde va o qué está haciendo aquí. Eso es, esa pertenencia temporal a estas estructuras tan maravillosas como la familia o como nuestro propio hogar no traen respuesta a estas dudas, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el área familiar o la pertenencia al área familiar, a esto es a lo que me refiero. Pero cuando ustedes y yo nos encontramos con Jesucristo, cuando ustedes y yo nacimos de nuevo, entonces, ahora sí, encontramos a quien verdaderamente le pertenecemos, de quien verdaderamente somos. ¿Sí está claro? Cuando Él dice, es que yo soy de arriba, ustedes de abajo, ustedes son del mundo, yo no soy del mundo, Él está hablando de este sentido de pertenencia. Hoy la humanidad no sabe en qué dirección va porque no sabe a quién pertenece. Rompimos nuestra relación con Él, dejamos de pertenecerle a Él cuando pecamos, ¿sí? Y volvemos a recuperar ese sentido absoluto de pertenencia y por lo tanto el sentido y el propósito de nuestra vida cuando nos reconciliamos con Él, no antes, ¿sí? Así es que cuando esto pasa, vamos a entender o entendimos de quién somos. Entendimos además qué es lo que estamos haciendo aquí y sobre todo hacia dónde vamos. ¿Sí está claro? Así que con esta perspectiva solamente quiero invitarlos a que se afirmen en algo, en este sentido de pertenencia hacia Él, entender a quién le pertenecemos. ¿Se acuerdan? Lo reflexionamos de muchas formas, pero ¿por qué lo estoy recordando otra vez o por qué lo digo? Porque naturalmente, a ver, esta es su naturaleza. Esto que voy a decir es como son ustedes y como soy yo por dentro. Así somos. Naturalmente, el hombre o pertenece a Dios o pertenece al pecado. No hay un terreno neutral donde ustedes se puedan quedar parados y no crecer en Dios, en su relación con Dios, o crecer en el pecado o en la maldad. No existe. O yo estoy madurando en mi relación con Dios, o estoy alimentando mi pasado y lo que fui. Pero no existe un territorio neutral. No existe eso. ¿Sí? Cuando el hombre no entiende de quién es ni a quién pertenece, entonces pasa que siempre va a escoger lo equivocado. Siempre va a escoger el pecado. Por ejemplo, voy a hablar de un tema que para mí es uno de esos temas muy importantes. En todas las relaciones humanas, especialmente las relaciones en el hogar, ¿ustedes saben a dónde llevan ustedes los reproches, la amargura, el resentimiento y el odio? ¿Saben dónde termina quedando todo esto? En el hogar. ¿Sí? Examinen esto que voy a decirles. Todas las personas que no han arreglado emocionalmente sus vidas, todas las personas en las que Dios no ha intervenido sus vidas y cambiado sus corazones, cuando se casan, por ejemplo, el reproche, la insatisfacción con la que vienen, con la que entran a este proyecto del matrimonio, solamente se intensifica más. Eso es lo que ocurre. Cuando la otra persona no nos hace felices, entonces tomamos todo ese resentimiento, toda esa amargura de la vida y se la endosamos a la otra persona. Le imputamos todas las razones de nuestra infelicidad a la otra persona. Todo, la hacemos responsable, la hacemos culpable de nuestra propia insatisfacción. Esa era aquella suma que hicimos, ¿se acuerdan? -1 más -1.
Un infeliz más un infeliz no puede dar dos felices. Son dos infelices. Así es que esos reproches los llevamos al hogar, pero la persona que ha vuelto a nacer, ahora sí, empieza a identificarse de una forma sobrenatural, empieza a identificarse con el amor al que ahora pertenece y el que ahora empieza a manifestar. ¿Sí? Esto es lo que nos identifica como creyentes. Es la verdadera identidad de un creyente, el amor. Escuchen, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque ahora, de una forma sobrenatural, algo que no ocurría antes, que nunca ocurrió antes, de una forma sobrenatural, empezamos a identificarnos con la persona a la que ahora pertenecemos, con Dios. Y empezamos a manifestar y a proyectar este amor. ¿Por qué? Porque ahora le pertenecemos. ¿Sí? ¿Entienden este sentido de pertenencia? Hemos dejado de ser, como dice el pasaje más adelante, esclavos del pecado. Ya no somos esclavos, ya no somos parte de este mundo. Seguimos físicamente aquí, pero ya no somos parte de esta estructura moral de este mundo. ¿Sí está claro? Ya no pertenecemos a toda esta corriente equivocada de la que un día fuimos parte. Es más, fuimos parte de esta corriente equivocada y ni siquiera nos dábamos cuenta. ¿Sí? Nadie se puso a pensar y dijo, a ver, perdón, estoy siendo arrastrado por estructuras equivocadas con las que Dios no está de acuerdo. No, ninguno de ustedes antes de Cristo llegó a ese nivel de reflexión. No, yo tengo que hacer un alto. Voy en una dirección equivocada, arrastrado por estructuras equivocadas. Nadie podía ubicar esto. Nadie. Ninguno nos dábamos cuenta que íbamos siendo arrastrados por este montón de cosas equivocadas. Pero, eso sí, escuchen, sufríamos las consecuencias. Nosotros y quienes estaban cerca. Pero, ahora que hemos vuelto a nacer, estamos en otra estructura. ¿Oyeron? En otro tipo de vida. Ya no pertenecemos al mundo en este sentido de las estructuras equivocadas. Dios nos sacó. La única manera de dejar de pertenecer a todas estas cosas equivocadas, a esta estructura equivocada llamada el mundo, es cuando Dios nos invita a volver a nacer y nos impulsa, ahora sí, en otra dirección, en una nueva dirección o en una nueva estructura. Así es que, por favor, el favor que les pido es afírmense en esto. No solamente denle gracias a Dios porque los salvó, denle gracias a Dios porque pudieron hacer algo que hoy no es nada popular, decirle que sí a Él. ¿Oyeron? Cada vez son menos las personas que dicen que sí a la hora en que escuchan hablar de Jesucristo. Este es el gran milagro de los milagros. Y esa es una razón suficiente para agradecer todos los días. Algunos nos tardamos. Y como dice un amigo, otros la hicimos cardíaca, así de infarto, casi en el último segundo o en el último minuto. Pero denle gracias a Dios porque además de que nos convertimos, estamos teniendo la oportunidad de profundizar y de madurar en esta maravillosa salvación que ustedes y yo hemos recibido. Pero hoy también pueden darle gracias a Dios porque ya encontraron a su verdadero dueño, a quien verdaderamente ustedes pertenecen, y además dejamos de pertenecerle al otro dueño. ¿Sí? Ahora, desde luego, estamos apenas empezando a madurar y por esta razón dice la Biblia, escuchen, recuerden, esta es la introducción. Sí, estoy recordando detalles, pero estoy añadiendo nuevos detalles acerca de esta verdad que nos va a hacer libres. Estamos madurando. Esto que estamos haciendo en este momento, este estudio, esta enseñanza que estamos aprendiendo, nos está invitando a madurar.
Esto es parte de este proceso de madurar. Y por esa razón, escuchen, que la verdad va a ir a ver, intento acomodar, pero no lo logro. ¿Qué es lo que hace este proceso de madurar? Cuando ustedes y yo nos damos a la tarea de estudiar la Biblia como lo estamos haciendo, estamos madurando. Y en este proceso de madurar algo ocurre. ¿Qué es lo que ocurre? Ustedes y yo vamos a ir viendo cómo se rompe nuestra relación con el pecado. Yo no sé si esto les parece maravilloso o no. Para mí esto es extraordinario. Ir viendo cómo se caen todas aquellas fortalezas que fueron construidas por el diablo en mi vida en el pasado. Delante de sus ojos, al ir asimilando la palabra de Dios, todas estas fortalezas van a ir cediendo. Todas estas fortalezas se van a ir cayendo y destruyendo. Vamos a ver cómo se rompe nuestra relación con el pecado. ¿Por qué? Porque cuando ustedes empiezan a escuchar, repito el pasaje, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cuando ustedes y yo empezamos a escuchar la verdad, podemos empezar a ser libres para vivir como Dios verdaderamente quiere que vivamos. ¿Sí está claro? Si ustedes entendieron eso, ya no vuelvan. No, mentira, sí vuelvan, para que me acompañen. ¿Sí? Cuando ustedes van madurando, asimilando la palabra de Dios, todas esas verdades empiezan a hacerlos libres. ¿Libres para qué? Pues para vivir como Dios siempre ha esperado que vivamos. Es la única forma de ser felices, de disfrutar su vida y su relación con Dios. Vivir como Él planeó que viviéramos. Yo nunca pude, a mis 26 años, nunca pude vivir como yo quería vivir, o por lo menos como yo sabía que tenía que vivir. Nunca pude. Hoy sí. ¿Sí? Gracias a Él. Así es que este sentido de pertenencia, no sé si se lo pueden imaginar. Ustedes pueden decirle a Dios esto: Dios, ahora te pertenezco, soy tuyo. ¿Sí? Esto no es algo, no es algo improvisado. Esto que estamos hablando, esta relación con Dios, todos estos planes y proyectos que Dios tiene con nosotros, no es algo improvisado. Es algo que Él concibió desde siempre. ¿No les da miedo esto? ¿No les da temor? Saber que Dios planeó todo esto desde siempre. Hay un plan planeado por el Creador. Qué susto no andar en ese plan. ¿Sí? No es algo improvisado. No es una puntada más allí en ese lienzo enorme. No. No fue que a Él se le olvidó y dijo: mira, aquí me faltó esto, y hizo una puntada más. No es algo improvisado. No es algo que ocurrió días después de la creación. No, dice la Biblia que eso estaba en el corazón de Dios desde siempre. Yo no entiendo esto, pero Él siempre pensó en esta relación que ahora ustedes y yo tenemos con Él. Siempre. Él la vio, estando ahí en la cruz, la vio. Desde la eternidad pasada, cuando fue inmolado, Él vio esta relación que tenía con todos nosotros, ¿sí? O que ahora tenemos con Él. Y esta relación con Él debe ser lo más maravilloso que ustedes y yo tengamos. 24 al 26, Roger, por favor. Ya casi termino hasta donde quiero. A ver. 24 al 26. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Sí, ok, vamos a quedar allí mejor, porque no me gusta correr y ya siento que estoy corriendo. Ya son las 7:15. Vamos a parar aquí entonces, vamos a dar gracias para terminar. Ya los veo cansados también. Vamos a orar. Padre, gracias. Muchísimas gracias por este tiempo. Gracias por todo lo que hablaste a nuestro corazón. Es maravillosa esta aventura. Entender que estamos madurando,
que estamos profundizando, entender que esta relación contigo cada vez se hace más íntima, más cercana, más real, más tangible, que todas estas verdades que estamos estudiando cada vez nos hacen más libres. Y más libres no para hacer lo que nosotros querramos, no para vivir sin frenos o sin reglas o en libertinaje, no Dios, sino para vivir como tú siempre esperaste que viviéramos y como verdaderamente nosotros anhelamos vivir. Siempre hemos querido ser los que nunca hemos podido ser. Y hoy, por tu gracia y por tu favor, vamos en una dirección diferente, completamente diferente. Una dirección en la que todo lo que estamos viviendo nos confirma que vamos para el cielo. Nos confirma que tú nos salvaste. Hay una evidencia, un testimonio palpable de que tú nos salvaste, de que hoy somos tus hijos. Hay una confirmación al interior del corazón. Como dice tu palabra, tu espíritu nos confirma o le confirma a nuestro espíritu que somos tus hijos y que pasaremos contigo la eternidad. Gracias por este tiempo. Guárdanos y acompáñanos ahora en lo que vamos a compartir. Llévanos con bien de regreso a casa y te ruego que nos permitas madurar en todas estas verdades que hoy pudimos repasar y que prepares nuestro corazón para la semana que viene también. Por favor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.